esta mesa del Comité de Desarrollo de la Red. Y a continuación tenemos la participación de el compañero César Raúl, quien viene de Interior Monterrey, a hablarnos sobre el tema de SCADA y Genetic Forum. Ya está la presentación ahí, entonces lo dejo con él. Muchas gracias por estar aquí presentes. Bueno, me pidieron hablar sobre SCADA, entonces hice una presentación un poco dentro de un contexto diferente donde podemos incluir SCADA. Entonces, voy a dar instrucciones de la siguiente, entonces, por favor, la siguiente. Si quieren, pónganlo en modo pantalla completa, que está en ver. Vete a la opción, al menú de ver. En el menú de ver, ¿no? Bueno, es lo mismo. Entonces, el título de la presentación debería ser y evolución ¿cómo se llama?, del Internet industrial. Dice modo pantalla completa, ahí está si quieres verla. Esta mera. Ahí. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, esta es la agenda. Voy a tratar de ir rápido. Cualquier duda la veremos al final. Entonces, primero hablar un poco de las redes de control industrial, luego las redes comerciales versus las redes industriales, algunas diferencias que hay entre ellas. Enseguida los sistemas de control industrial, el origen, evolución y tendencias, luego las olas de Internet, por eso estoy poniendo sobre ese contexto, particularmente por el contexto del CUDI, hablar un poco de Smart Planet, dónde cae SCADA y estas redes industriales en ese contexto, también un poco la declaración de Internet industrial, los sistemas físicos, ciberfísicos más bien, y si nos da tiempo, o bueno, rápidamente lo que es la grid inteligente. La que sigue, por favor. Entonces, las redes de control industrial empezaron con controladores mecánicos y luego poco a poco, bueno, hidráulicos y mecánicos, y poco a poco fueron evolucionando hacia controladores digitales, pero aún así la comunicación era analógica. Enseguida entró las comunicaciones digitales y entramos a la definición de lo que es el protocolo de campo, de trabajo de campo, que algunos de ustedes probablemente han escuchado, el que se llama Fieldbus. Y en los últimos años ha habido una evolución hacia incluir Ethernet en el ambiente industrial. Y esto, por supuesto, trae una evolución per se de Ethernet para que funcione bien en esos ambientes respecto a lo que encontramos ahí. Y bueno, la que sigue, por favor. Entonces, el término del título de esta primer sección es redes industriales y es la implementación de todo tipo de protocolo para interconectar componentes en la industria que pueden ser máquinas, PLCs u otros componentes que podamos encontrar como sensores también, ¿no? En el trabajo de campo también. Entonces, se han usado mucho en el sector de manufactura, o se empiezan a usar también, pero en lo que es monitoreo de servicios públicos como la electricidad, el agua, el gas u otros. Sin embargo, el desarrollo de las redes de control industrial fue primordialmente motivado por la distribución de gas, petróleo y las industrias relacionadas. En los últimos años también, debido al avance que ha tenido Internet, pues han tratado de interconectarlas por los servicios que puedes acceder a través de ellos, el monitoreo que puedes acceder. Y bueno, vamos a ver que la principal diferencia entre las redes comerciales e industriales, hablando de las redes comerciales, las que conocemos para un corporativo, la casa, o bien lo que conocemos como Internet común, es básicamente el tipo de equipo físico y lo que se usa o la función. Entonces, la que sigue, por favor. Por ejemplo, en las redes de control industrial se conectan máquinas y se conectan procesos reales. En cambio, en las redes de Internet, por ejemplo, Ethernet u otras, se conectan personas a través de un acceso que podría ser el portal o bien un software especializado o servicios. Obvio, si ustedes, la calidad de servicio entre las redes comerciales, que son las que conocemos, y las redes industriales cambia, porque en el caso de las redes industriales, esto vamos a ver un poquito más después también, son más enfocadas a eventos. Es decir, pasa una alarma y envías un paquetito que te dice hay una alarma y se va por toda la red y llega hasta donde tiene un actuador o bien una serie de actuadores.
En caso de Internet, ustedes saben que el tráfico es muy mixto, últimamente creciendo más por el video, pero si repartimos el tráfico a nivel de flujo de paquetes, encontramos que todavía sigue la transferencia de datos siendo algo importante, es decir, un 70%, más o menos 80%, mientras que un 20% podría ser video o tiempo real, que podría ser voz, video u otras aplicaciones relacionadas. Obvio, la calidad de servicio para estas dos redes son diferentes, y si utilizamos la misma red, la misma infraestructura para transitar ambas, tendríamos que desarrollar mecanismos especiales para dar prioridad, sobre todo porque imagínense, en este escenario, imagínense que comparten información para controlar una estación, no una estación, sino una central nuclear que la envían, suponiendo, no viene encriptada y toda la información vía el Internet. Entonces, es obvio que tendría más prioridad que un servicio de video o un servicio de audio, por muy importante que este sea. Entonces, los mecanismos de calidad de servicio tendrían que ser modificados, de todos los que existen, por supuesto, o bien ustedes saben que la calidad de servicio es siempre un tema de desarrollo en las redes en general. Entonces, hay diferentes industrias. Para el caso de redes industriales, por ejemplo, la manufactura discreta se refiere a manufactura de autos, de aviones, o bien de máquinas, ¿no? En general. También control de procesos, automatización de edificios, distribución de servicios públicos, lo mencioné, y transporte y sistemas embedidos, ¿no? La que sigue, por favor, porque lo que dije ahí de arquitectura lo voy a explicar en la siguiente gráfica. Resulta que las redes industriales son más heterogéneas que las redes comerciales. Las redes comerciales son más planas. Ustedes tienen una máquina que se conecta a una, ¿cómo se llama? Ahí dice, no alcanzó, un sitio pequeño y luego ya una red más grande, ¿no? En cambio, la topología o la arquitectura en el caso de las redes industriales es más compleja, más diversa, puede ser enlaces inalámbricos, alámbricos, sensores con diferentes características cada una, la red también local, pues imagínense sistemas SCADA o DSS con diferentes arquitecturas. Son redes mucho más heterogéneas y no muy planas. Esa es una de las diferencias que existen básicas entre las redes industriales y las redes comerciales. La que sigue, por favor. Voy a hablar un poco de las características de las redes industriales. Entre ellas, la regla general, por ejemplo, es que el tiempo de respuesta en las redes industriales debe de ser menor al tiempo de muestreo. El muestreo se refiere al tiempo en que tomas cada muestra, por ejemplo, de un sensor de temperatura, de un sensor de presión, o de un proceso en general de manufactura, o bien de químico, ¿no? o de alguno de petróleo, por ejemplo. Entonces, los retrasos en la entrega de la información impactan porque muchas de estas redes están sustentadas en el lazo de control, es decir, se están monitoreando para que tomes decisiones con base a la información que tú recibes. Entonces, si hay un delay o un retraso en esa propagación, tu acción o tu actuar puede ser retardada y eso podría tener consecuencias en el proceso que estás monitoreando. Entonces, los tiempos o los retrasos impactan mucho en el desempeño de los lazos de control. En particular, hay toda una teoría y hay muchas publicaciones que hablan sobre los lazos de control o la teoría de control que incluye los lazos con retrasos. Y bueno, hay muchos resultados al respecto también. Entonces, a nivel de jerarquía, eso es a nivel de jerarquías bajas, es decir, en los niveles de los sensores, en los niveles de los PLCs o bien de los controladores que se conectan. Pero conforme uno sube en las capas de las redes industriales, se encuentra que la calidad de servicio es muy similar a las redes comerciales. Las redes industriales requieren determinismo, es decir, que no haya mucha variación en la propagación, sobre todo por lo que mencionábamos. Los tamaños de paquetes en las redes industriales son muy pequeños, versus el Internet, que ustedes saben, ha habido muchos estudios del tráfico de Internet, entre ellos se conocen, ya están desarrollado todo un zoológico, y han propuesto para diferentes tipos de tráfico, ¿no? Pero en general le llaman ratones y elefantes. Ratones a los tráficos de paquetes muy pequeños, que hay muchos, porque generalmente abrimos una página web y es una transferencia de paquetes muy corta, pero hacemos una transferencia de un archivo FTP que estamos descargando y esa es larga. Entonces, en proporción hay 80 de tráfico ratón versus 20 de tráfico elefante, en proporción de paquetes. Sin embargo, el volumen, obvio, es más grande
los elefantes que los paquetes, ¿no? Eso es solo para mencionar las diferencias entre lo que es el tráfico internet y el tráfico de redes industriales, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces también, rápidamente, el tipo de información en las redes industriales puede ser de diagnóstico, de control, de monitoreo y de seguridad. La que sigue. En la siguiente tabla muestro rápidamente las comparaciones entre lo que es una red industrial y una red comercial. Entonces, la función primaria, por ejemplo, de la red industrial es conectar equipo físico, mientras que la comercial es transferir información, que obvio están los usuarios al final, pero transferir y procesar información, ¿no? O datos. El dominio de aplicación, ya lo hemos platicado. En el caso de la red comercial es más ambientes caseros y corporativos. La jerarquía también ya lo hemos platicado. La gravedad de fallos es alta en el caso de industrial, porque por ejemplo está la planta nuclear que mencionábamos. No hay problema normalmente, excepto que tengas una información crítica en las redes corporativas, pero no es tan crítica como monitorear un proceso, ¿no? Confiabilidad, tiempos de ida y vuelta. En el caso de la red industrial son tiempos muy cortos. Necesitamos que además no haya errores en los paquetes. Entonces se necesita una red diferente a las redes comúnmente comerciales, ¿no? Determinismo se refiere a que no haya variación en la propagación de los paquetes, ¿no? Y básicamente lo demás me lo voy a tratar. De todos modos los slides van a estar disponibles. Me lo voy a tratar porque tengo más información que decirles, por eso la que sigue, por favor. Entonces, bueno, hablamos un poco de redes industriales. ¿Cuáles son sus componentes? Y ahí es donde entonces, primero está el gran mapa, redes industriales, redes comerciales, y luego dentro de los componentes de las redes industriales está SCADA, como un sistema del cual se solicitó la conferencia. Por eso quería empezar con este otro contexto. Entonces, los componentes son tres, básicamente, es SCADA, DSC y PLC. Los vamos a explicar cada uno, pero las redes industriales se ocupan de las comunicaciones entre estos tres componentes, básicamente. Y luego a estos componentes también se les llama sistemas de control industrial. Y básicamente las diferencias empiezan a desvanecerse porque cada uno los empiezan a hacer más inteligentes y luego se comparan dentro de uno en vez de en otro. Por ejemplo, un PLC puede estar dentro de un DSC o dentro de un SCADA. O se empiezan a mezclar, ya ven que son sistemas modulares donde pones un rack y hay muchos modulitos, entonces pones un PLC, un DSC, un SCADA. Y empieza a ser como un poco fluido, muy difícil de distinguirlos. Y bueno, el nombre que se le está dando es PAC, que es Programmable Automation Controller. La que sigue, por favor. Tampoco me voy a detener, son definiciones básicas, pero voy a pasar a la diferencia más bien de SCADA y DSC. La que sigue, por favor. Bueno, un PLC todos lo conocemos. Bueno, no estoy seguro si todos lo conozcamos, pero un PLC es una computadora industrial, ¿vale? Y surge de la necesidad de que había muchos relevadores en la industria y necesitaban integrar todo en un sistema que fuera más fácil de programar, de adaptar, de modificar, de reparar, etcétera, etcétera. Entonces hacen computadoras industriales y a partir de ahí pues empiezan a desarrollarse los PLC. No es otra cosa más que un controlador, una computadora con entradas y salidas con voltajes para que puedan controlar motores, etcétera, etcétera, ¿no? Que se encuentran en la industria. Y está sustentado en los estándares que ahí mencionan. La que sigue, por favor. Entonces tenemos un PLC, aquí está en el centro. Tienes el sistema de configuración, tienes la memoria de todos los datos y eventos y controlas todos los componentes que están distribuidos en la red industrial, que pueden ser sensores de visión, sensores de tacto, sensores de proximidad, sensores de luz, etcétera, ¿no? Entonces todos se conectan al PLC, que es la computadora industrial que toma las decisiones de acuerdo a la información que recibe de ellos. La que sigue, por favor. Entonces, SCADA, que al final es una de las peticiones importantes. Entonces, el sistema SCADA es solamente la parte software. O sea, aunque tiene su hardware, está centrado primordialmente en el software. Una traducción que he estado usando para software, digo, capa de soporte de código. Podemos decirle software, pero es la parte de código, la parte virtual, la parte no tangible, pero bueno. Entonces, está primordialmente arriba de la capa física.
no ejecuta ningún control el SCADA. El enfoque es adquisición de datos y presentación al humano. O sea, hay mucho de interacción humano-computador, porque hay que presentar de una manera, como vieron en el dibujo anterior, de una manera fácil de entender y estar monitoreando los valores que cambian en esa red a través de interfaces desarrollados en humano-computador. Ejecutan comandos de alto nivel y monitorean el soporte físico de control, que es el hardware de control, distribuido geográficamente en distancias largas. Y la arquitectura es una terminal remota que se le llama RTU, y luego una terminal que controla esas RTU, que son las MTU. La que sigue, vienen algunas figuras después que van a quedar más claros. Entonces, los sistemas SCADA son manejados por eventos, como lo decía hace rato, cambia el valor de una alarma, y esa alarma es enviada al centro de comando, y el centro de comando toma decisiones, ¿sale? O bien lo mandan al controlador, que tomaría decisiones. Hay dos capas de aplicación cliente, una es el HMI y el otro es el servidor de aplicaciones. El servidor es la MTU, o podría funcionar, que también se puede comunicar con otras MTUs. Y hay varios modos de comunicación, ¿no? Usando Ethernet como servidor, servidor o productor, consumidor. La que sigue, por favor. Entonces, también contienen otras herramientas para hacer debugging, estar haciendo simulaciones, etcétera, o bien para comunicar información o enviar por internet, ¿no? Desafortunadamente los sistemas SCADA también son muy afectados por la evolución de las tecnologías de información, es decir, los sistemas operativos, el CPU, la evolución de los sistemas de información. Entonces, no hay ciertos estándares que han sido adoptados, pero no hay un estándar que diga solo bajo estas circunstancias. Entonces, el ciclo de vida de un SCADA tiene que ser considerado cuando se adquiere. Es una preocupación creciente la seguridad de los datos y de la información en la red. La que sigue. Entonces, este es básicamente un SCADA. Si se fijan, hay un HMI. A ver, yo no estoy viendo. Bueno, pues, entonces ahí está el HMI y luego está el SCADA, que se comunica a las terminales remotas o a los TLCs que están lejanos vía una red de comunicaciones alámbrica, inalámbrica, WAN. Y bueno, obtiene la información y es lo único que hace, monitoreo y supervisión. La que sigue, por favor. Los componentes de la arquitectura, pues ahí está la interacción hombre-máquina, los diagnósticos remotos, y este es el lazo de control. Si se fijan, está el sistema, el proceso que se controla, los actuadores, el controlador y el servidor, ¿no? Que es el lazo de control cerrado. La que sigue. Tampoco, hay varias topologías, disculpen la filmina, pero puede ser par, estrella, serie, y luego multi-drop, o multicaída o multisensado. Y luego del otro lado pues es una arquitectura un poco más grande porque el sistema es geográficamente más distribuido. La que sigue, por favor. Es un ejemplo básico, pero me lo voy a saltar. La que sigue, más o menos se dan una idea de la... ¿Y por qué? Porque también es importante distinguir DSS. Veamos PLC, SCADA, DSS. El DSS es manejado por procesos, es decir, nos interesa la información o el flujo estable de procesamiento de información. Un DSS tiene un nivel mayor de interconexión entre la capa de soporte de código, es decir, el software y el hardware. Luego, entonces, no se preocupan por la calidad de los datos. El software, el hardware del DSS normalmente son PLCs. No se recomienda para zonas geográficas distantes, pero sí para plantas locales altamente interconectadas, es decir, cuando están muy cercanas, muy pequeñas, muy similares a SCADA en las capas superiores, pero tienen diferentes características en las capas inferiores. La que sigue. Bueno, este es el ejemplo de un DSS. Si se fijan, no hay distancias muy largas, todo está en una sola red local. Ahí tienen los sensores, los actuadores, los diferentes procesos, y es eso lo que distingue básicamente de un SCADA a un DSS. El DSS es más chiquito, bueno, no chiquito, sino puede ser grande, pero está por ejemplo, una sola planta de producción tiene un DSS. En cambio, si tienes varias plantas de producción distribuidas a través del estado, podría ser un SCADA. Por ejemplo, monitoreo del agua, de los pozos de agua o de electricidad, de generación de electricidad. La que sigue.
Aquí una comparación de DSC y SCADA vale la pena para entenderlo. DSS para áreas geográficas pequeñas, SCADA para áreas geográficas grandes. DSS para sistemas largos e integrados tales como procesamientos químicos y generación de energía eléctrica. SCADA para múltiples sistemas independientes tales como manufactura discreta. Por ejemplo, cuando se manufactura, usted sabe que cuando se manufactura un auto, hay una parte en China, una parte en India, una parte en Europa. Ese es más o menos ¿cómo se llama? Un SCADA de largo alcance. Pero si tienes un proceso químico en tu propia empresa, tendría que ser más un DSS. Entonces, buena calidad de datos y confiabilidad media en el DSS, pobre calidad de datos y confiabilidad media por las distancias y por todas las variaciones en el caso de SCADA, y en el caso de DSS el soporte para control de datos cerrado, el soporte físico eficiente en potencia, a menudo enfocado a detección de señales binarias en el caso de SCADA por ser discreto. La que sigue, por favor. Entonces, todo empezó cuando querían desarrollar protocolos de automatización de manufactura para estos tres diferentes sistemas. Y bueno, viene toda una evolución de diferentes enfoques, esfuerzos de la automatización en las industrias. La que sigue, por favor. Y por ahí aparece en algún momento el protocolo Fieldbus, más bien con este estándar que es el IEC 61784, perdón, el 61158, ya que el IEC 61784 está en proceso. Para explicárselo rápido, imagínense que se necesitaba para estos procesos de automatización tener la comunicación con un solo bus de datos de muchos sensores, no un par de hilos por cada sensor, sino solamente un par de hilos para todos los sensores. Eso es lo que hace el protocolo Fieldbus y sus hijos y similares, porque no es el único. Por ahí pongo que están varios desarrollándose. Por ejemplo, está el Profibus, que está en Alemania, FIP, que está en Francia, PNET en Dinamarca, y hay un chorro. Y hay toda una discusión. Aquí quien gana, básicamente es la industria, porque ella dice, yo desarrollé este protocolo y mientras los consumidores absorban ese protocolo, pues ellos se convierten en el estándar de facto. Es como en todos los otros desarrollos de ¿cómo se llama?, de TCPs o bien de otros protocolos, ¿no? En donde mientras más se use se convierte en un estándar de facto y por lo tanto pues ganan mercado, y eso es lo que pasa. Entonces, el Fieldbus trataba de sustituir este tipo de señalización que tenían de nuevo uno por cada sensor, mientras que ahora nada más se usa un par de hilos para todo ello. Y hay tres evoluciones básicas. El protocolo Fieldbus, se llama en serie, empezó de arquitecturas monolíticas a distribuidas a red, y de repente empieza en años pasados a aparecer Ethernet. En los últimos años empieza a aparecer con la propuesta ISA 100.11a, Wireless HART y WIA-PA, que son redes industriales inalámbricas para este tipo de aplicaciones, ¿sabes? Entonces, obvio, por la difusión de las redes inalámbricas, empiezan a desarrollar también, por el otro lado, estándares abiertos, y estos son esos que menciono ahí. Luego, casi compatibles con el IEEE 802.15.4, que es el Zigbee. Hay que darle seguimiento, esto no acaba aquí, obvio, es nada más una presentación general, pero hay que estarle dando seguimiento a Zigbee IP, que está en proceso de desarrollo, y también a 6LoWPAN, que es IPv6 para Internet of Things, o Internet de Objetos, ¿no?, que seguramente lo han. De hecho, es IPv6 Low Wireless Personal Area Networks, que es IEEE 802.15.4, pero con IPv6. La que sigue, por favor. Entonces, aquí les muestro una herramienta de prospección tecnológica que se actualiza cada año, es de Gartner, el Hype Cycle de Gartner. Aparece dentro de lo que se llama tecnología de operación, el OpenSCADA. Está en la punta de arriba, si fijan, en el Hype Cycle. Es decir, que ahorita OpenSCADA es un protocolo abierto, que lo pueden usar, lo pueden implementar, y está como teniendo mucho auge. En el caso del Hype Cycle, para explicárselo rápidamente, lo que aparece hasta abajo está como en desarrollo e investigación. Mientras empieza a madurar la tecnología, sube, y luego llega al máximo pico de expectativa, se compra y empieza un periodo de decepción, porque no cumple con todos los requisitos. Es igual como ahora salió
un protocolo nuevo, por ejemplo, de TCP, lo prueban y dicen, no, siempre no sirve, para bajo ciertas circunstancias, y luego entonces siempre están mejorando, hasta que lleguen a su plato de productividad, que es cuando ya se supone que ya están más estables, ya se han madurado suficientes. Entonces, el Hype Cycle es una propuesta de Gartner donde dice, la tecnología pasa por estos periodos hasta que llega a su madurez, que es el plato de productividad. La que sigue, y ahí hay una serie de tecnologías. ¿Por qué lo presento? Porque lo relacioné con Internet al final, porque viene, obvio, todo esto de las olas de Internet, ¿no? Venimos del Internet de los mainframes, de los desktops, luego de los sistemas embebidos, y actualmente está pasando a la Internet de objetos, ¿no? La que sigue, por favor. También hay tendencias en Internet de objetos. Todas estas son tecnologías que se monitorean para particularmente ese paradigma tecnológico. Y ahí ven, por ejemplo, Dash 7, que es un protocolo que compite con Zigbee. Dash 7 más o menos transmite a la misma velocidad, 200 kilobits por segundo, solo que su alcance es más de 1 kilómetro, por ejemplo, mientras que Zigbee tiene 100 metros. Entonces, obvio, tiene muchísimo mejor desempeño que Zigbee para ciertas aplicaciones también. Y luego vemos ahí, por ejemplo, Big Data, que muchos de ustedes conocen, también por ahí aparece Internet of Things, Internet de objetos, en particular dentro de Internet de objetos, pero también 6 low pan, que fijan, están en la descripción ya, y hay otro tipo de tecnologías, ¿no? Áreas, casas, redes de área en casa, etcétera. La que sigue, y vienen otras, la que sigue, por favor. Bueno, todo esto, en su momento, por ahí del 2005, la ITU publicó un white paper que está disponible, ustedes pueden buscarlo, se llama Internet of Things, creo que sí, y es un reporte más grande, pero el que está disponible es como de 20 páginas. A partir de ahí hablaban sobre una tendencia que se decía, ¿qué tal si conectamos todos los ambientes de manera inteligente? Y hay varios proyectos europeos en ello. IBM entonces sacó su iniciativa en 2009, se llama Smart Planet, y está promocionándola mucho, probablemente la hayan escuchado, todo sustentado sobre Internet of Things, mucho también sobre Big Data, en donde ellos tienen mucha experiencia en la parte de Data Analytics o análisis de datos. Y bueno, solo para mencionarles que esta es una tendencia que está en desarrollo también, la que sigue. Y bueno, hay una serie también de tecnologías que están relacionadas con el Smart City, ¿no? Y bueno, ya para no repetirlas, se pueden ver después. Los reportes completos, esos no se los puedo compartir, lo único que voy a dejar son los Hype Cycles, porque tienen, ¿cómo se llama? Bueno, costo más o menos de $2,000 cada uno de estos reportes, ¿no? Entonces, lo único que voy a compartir son las imágenes. La que sigue, por favor. Bueno, resulta que GE sacó una iniciativa el año pasado que le llamaron Internet Industrial. Yo le puse Internet y Web, porque ustedes saben que se evolucionan. O sea, la web evoluciona más al Internet que el Internet a la web, aunque, o sea, es el típico market pull o technology push, ¿no? Internet es más technology push, evoluciona hacia Internet, habilita nuevas aplicaciones, mientras que si desarrollas nuevas aplicaciones, luego empuja el desarrollo de Internet, que es más como estamos funcionando, porque el Internet, por ser tan grande, también es muy difícil de evolucionar. O sea, no vamos a cambiar roteadores de la noche a la mañana, lo que cuestan, y tampoco las ¿cómo se llama? Telefónicas, o bien todas las proveedoras de servicios de telecomunicaciones tampoco van a sustituir toda esa infraestructura. Entonces más lo que evoluciona o que empuja la evolución del Internet son las aplicaciones. Entonces, ¿cómo definen ellos Internet industrial? Bueno, es todo lo que tiene que ver desde la producción, bueno, es la nueva ola, según GE, y todo lo que tiene que ver desde la producción, conectividad, trazabilidad, monitoreo de todos los procesos industriales. Y ahí estiman que es mucho dinero. Bueno, obvio, se sustentan en ese paradigma ellos, ¿no? Y está primordialmente enfocada bueno, hay algoritmos de inteligencia artificial, Big Data, Internet of Things, y también comunicación entre máquina y máquina como esenciales para este paradigma de Internet industrial. ¿La que sigue? Es otro mapa que, bueno, ahí mapea, por ejemplo, qué tipo de redes, por ejemplo, aquí dice dispositivos inteligentes, sistemas inteligentes, que dice ahí, ya no la inteligente, bueno, no lo alcanzo a leer, pero bueno, ustedes sí lo leen.
Y luego, por este otro lado, también tienen diferentes beneficios, ¿no?, para cada uno de ellos. De las etapas, por ejemplo, en este caso de manufactura de aviones, desde los dispositivos que se fabrican hasta los usuarios. La que sigue, por favor. Ya tienen bueno, resulta que hay otra tendencia en la cual muchos laboratorios están metiendo mucho dinero, que se llama los sistemas ciberfísicos. Imagínense que embeden computación en un sistema físico, cualquiera que este sea, o bien la computación se modifica de acuerdo a la evolución del sistema físico. Es como la integración de tecnologías o la convergencia de tecnologías también. Diferente a convergencia tecnológica, como a veces lo interpretamos de que video, voz, datos, no. Es otro nivel de convergencia de tecnología, a más bajo nivel, donde dicen la computación se embebe en el fenómeno físico. Eso se le llama sistemas, bueno, imagínense, sistemas físicos y ahora pónganle cyber, es decir, pónganle cómputo, pónganle software, pónganle red, interconectividad. Este paradigma se espera que desarrolle toda una industria nueva en los próximos años y por eso están invirtiendo mucho varios laboratorios, ¿no? La que sigue, me voy a detener en eso. Y obvio que está también muy relacionado, un poco conectado, SCADA con la red inteligente, red eléctrica inteligente. Ustedes saben, por ejemplo, solo para darles estimaciones, en México, en el 2010 gastamos aproximadamente 200 terawatt-hora y se espera que en el 2025 gastemos 400 terawatt-hora, si seguimos al mismo ritmo de crecimiento. Este es un reporte que hizo la Secretaría de Energía. Bueno, el dato pues se obtuvo de ahí y por lo tanto es importante entrarle al monitoreo de redes eléctricas y, sin embargo, como lo decía hace rato, los sistemas de SCADA no están preparados para adaptarse a Internet porque son tradicionalmente desarrollados por industrias propias, con sus propios estándares. Entonces, y tampoco están estandarizados a nivel de Internet, entonces tienen problemas ahorita para integrarse. Y eso hace que el paradigma Smart Grid también pudiera ser un mercado para ellos. Sin embargo, hay iniciativas, la que sigue. Este que estoy poniendo aquí es un sensor de temperatura que monitorea tu comportamiento, se llama Nest, la compañía, Miro pues, monitorea tu comportamiento de temperatura en tu casa y eso te manda, por ejemplo, cómo estás modificando. Incluso toma en decisión después de cómo, de acuerdo a cómo esté y de acuerdo a la temperatura, los días, etcétera, cómo es, como te gusta. Hay una distribuidora muy famosa en Estados Unidos de cable, de servicios de cable, y ellos van a aliarse a otra compañía, Ecofactor se llama la otra compañía, para empezar a dar servicios de esta naturaleza también a los usuarios. En fin, la que sigue. Y bueno, los sistemas SCADA han sido desarrollados con estándares propietarios, por lo que no son compatibles para estas aplicaciones. Ese es un detalle que están pensando en cómo salir adelante, pero hay muchos proyectos en lo que es Smart Grid, la que sigue. Y esos son todos los estándares de Smart Grid, que bueno, obvio está tendiendo a hacer también la comunicación con TCP/IP. Ustedes conocen el esfuerzo de Cisco para todo lo que es Smart Grid, ¿no? O gestión de la energía vía Power over Ethernet y estas cosas, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Creo que ya estoy terminando, ¿eh? La que sigue, por favor. Bueno, solo un último high cycle de sustentabilidad con todas las tecnologías que están relacionadas, donde aparecen estas y otras más. Y next, o la que sigue, por favor. Ya, eso sería todo. Entonces, les agradezco su atención.